¿Sabías que hay tormentas tan poderosas que pueden arrasar con una ciudad entera en cuestión de horas? Huracanes que tienen la capacidad de destruir todo a su paso, dejando a su paso una devastación que parece sacada de una película de catástrofes. Hoy vamos a sumergirnos en los huracanes más brutales de la historia, aquellos que desataron la furia de la naturaleza en su forma más extrema. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y le des like a este video. Y sobre todo, quédate hasta el final, porque al final te sorprenderá saber qué huracán dejó una huella imborrable en la historia. No olvides comentar cuál de estos huracanes te impresionó más o si conoces algún otro que debería estar en esta lista. La pregunta es, ¿qué tan devastador puede ser un huracán realmente? ¿Cómo estos gigantes de la naturaleza se convierten en fenómenos tan mortales? Vamos a descubrirlo poco a poco, pero primero debemos entender cómo nacen y cómo pueden llegar a ser tan destructivos. Un huracán es mucho más que una tormenta. Para que un huracán se forme, debe haber una combinación perfecta de calor, humedad y vientos, generando un sistema de tormenta que crece a niveles casi imposibles de imaginar. En el corazón de un huracán, la presión se vuelve extremadamente baja, mientras que los vientos pueden alcanzar velocidades superiores a los 200 km por hora. Pero, ¿qué ocurre cuando estos vientos se desatan con una fuerza incontrolable? Vamos a comenzar con el primer huracán de nuestra lista, que no solo ha marcado historia, sino que sigue siendo recordado por su poder devastador. Huracán Katrina. Huracán Katrina, 2005. El huracán Katrina no solo es recordado por su intensidad, sino por la tragedia humana que desató. Este huracán llegó a la categoría 5 en su pico máximo, con vientos que alcanzaron los 300 km por hora. El 29 de agosto de 2005, el huracán tocó tierra en la costa de Luisiana, Estados Unidos. Sin embargo, su impacto fue mucho más allá de lo que muchos imaginaban. Las tormentas y lluvias torrenciales, combinadas con los vientos devastadores, crearon una fuerza de destrucción incomparable. A medida que el huracán avanzaba, su impacto en las infraestructuras de la región fue masivo. Las viviendas, puentes y carreteras fueron arrancados de raíz, y las líneas eléctricas cayeron, dejando a millones de personas sin acceso a servicios básicos. Pero lo que realmente marcó la magnitud de la tragedia fue lo que ocurrió después del paso del huracán: las inundaciones. Las inundaciones fueron las más devastadoras en la historia de Estados Unidos. Nueva Orleans, una ciudad conocida por su historia y cultura, se vio completamente sumergida en agua. La mayor parte de la ciudad, incluida la famosa zona de los barrios bajos, fue anegada debido al colapso de los diques que habían sido construidos para protegerla de inundaciones. La situación empeoró aún más con la creciente desesperación de las personas atrapadas en los techos de sus casas o en los refugios improvisados. Los servicios de emergencia no pudieron llegar a tiempo debido a la magnitud de los daños, y las fuerzas de rescate enfrentaron serias dificultades para acceder a áreas que antes eran zonas seguras. Lo más impactante de Katrina fue la magnitud de las pérdidas humanas. Las cifras oficiales hablan de más de 1.800 muertos, aunque algunos estiman que el número real podría haber sido mucho mayor. Miles de personas quedaron atrapadas sin poder escapar de la furia de la tormenta. Muchos de ellos fueron desplazados permanentemente, y sus hogares desaparecieron por completo bajo las aguas. En medio de la tragedia, se desataron situaciones de caos y desesperación. Raciones de comida escasas, falta de atención médica y el colapso total de la infraestructura pública. ¿Por qué un huracán tan destructivo como Katrina fue tan letal? Además de la violencia del viento, lo que realmente lo hizo tan devastador fueron los daños a los diques y las inundaciones masivas que siguieron. Estos diques, que deberían haber protegido la ciudad, no pudieron soportar la presión de las aguas y cedieron en varios puntos críticos, lo que permitió que las aguas del río Mississippi invadieran las tierras bajas de Nueva Orleans. Las ciudades cercanas también sufrieron daños severos, pero fue Nueva Orleans la que se llevó la peor parte. Muchos no pudieron escapar, ya sea por falta de medios de transporte o por la repentina magnitud del desastre.
Las condiciones de vida empeoraron rápidamente. Las personas luchaban por sobrevivir, mientras los recursos eran insuficientes para atender la creciente crisis humanitaria. Este evento no solo dejó una cicatriz física en la región, sino que también reveló una serie de fallos en la gestión de emergencias y en la preparación para desastres naturales. Las respuestas iniciales del gobierno fueron ampliamente criticadas, ya que la ayuda demoró mucho en llegar a quienes más la necesitaban. A lo largo de los meses siguientes, el proceso de reconstrucción fue largo y difícil, y muchos habitantes de Nueva Orleans nunca pudieron regresar a sus hogares, siendo desplazados para siempre. El huracán Katrina es, hasta el día de hoy, un recordatorio doloroso de la vulnerabilidad de las regiones costeras ante la furia de la naturaleza. También dejó lecciones cruciales sobre la necesidad de mejorar la infraestructura de protección contra inundaciones y sobre la importancia de tener planes de evacuación y respuesta a desastres que puedan manejar eventos de tal magnitud. Pero Katrina no es el único huracán que marcó la historia. Ahora, viajemos a un evento mucho más antiguo, pero igualmente devastador, el huracán de Galveston, que ocurrió en 1900. Este huracán, que sigue siendo el más mortal en la historia de Estados Unidos, ofrece una perspectiva interesante sobre cómo la falta de tecnología y preparación adecuada para desastres naturales en ese entonces también resultó en una tragedia humana de proporciones inimaginables. Huracán de Galveston, 1900. La ciudad de Galveston, en Texas, nunca fue la misma después de este huracán. El huracán de Galveston, que tocó tierra el 8 de septiembre de 1900, fue uno de los huracanes más mortales en la historia de Estados Unidos. Lo sorprendente de este desastre es que, en ese momento, la ciudad no estaba preparada para enfrentarse a una tormenta de tal magnitud, lo que dejó a la población completamente vulnerable. A finales del siglo XIX, Galveston era una de las ciudades más prósperas de Texas. Su puerto era un importante centro comercial y su crecimiento parecía imparable. Con una población de aproximadamente 37.000 habitantes, la ciudad se había convertido en un punto clave para el comercio marítimo en el Golfo de México. De hecho, muchos la llamaban la Nueva York del Golfo debido a su riqueza y arquitectura imponente. Sin embargo, esta prosperidad llevó a una falsa sensación de seguridad. A pesar de que algunos meteorólogos ya habían advertido sobre el riesgo de tormentas severas en la región, pocos imaginaron que un huracán de tal intensidad pudiera golpear la ciudad con tanta fuerza. En la mañana del 8 de septiembre de 1900, el cielo comenzó a oscurecerse y el viento soplaba con más fuerza de lo normal. Para el mediodía, las olas empezaron a chocar con furia contra la costa y el nivel del mar comenzó a subir rápidamente. Aunque algunos residentes notaron señales de que algo inusual estaba ocurriendo, en ese tiempo no existían sistemas de alerta temprana modernos, y muchos decidieron quedarse en sus hogares sin imaginar lo que estaba por venir. Cuando el huracán finalmente tocó tierra, sus vientos se estimaron en más de 300 kilómetros por hora, lo que lo convirtió en una tormenta de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson. La marejada ciclónica, es decir, la gigantesca ola de agua impulsada por la tormenta, arrasó con la ciudad. Se estima que el nivel del mar subió más de 4,5 metros en cuestión de horas, sumergiendo prácticamente toda la isla de Galveston. Miles de casas fueron destruidas en un instante. Los edificios colapsaban uno tras otro y la gente apenas tenía tiempo de reaccionar. Los relatos de los sobrevivientes son desgarradores. Muchos se refugiaron en los techos de sus casas, solo para ser arrastrados por la fuerza del agua. Otros intentaron salvar a sus familias sujetándolos con cuerdas, pero la brutalidad de la tormenta hizo que muchos se soltaran y desaparecieran en la oscuridad de la noche. El horror era indescriptible. Cadáveres flotaban por las calles, niños y ancianos eran barridos por las corrientes, y el viento aullaba tan fuerte que los gritos de auxilio se perdían en la tempestad. Cuando la tormenta finalmente pasó, la ciudad de Galveston quedó irreconocible. Más de 3.600 edificios fueron destruidos, incluidas escuelas, hospitales e iglesias. La ciudad, que había sido un símbolo de progreso, quedó reducida a escombros.
Las cifras exactas de víctimas siguen siendo objeto de debate, pero las estimaciones más aceptadas indican que entre 6.000 y 8.000 personas perdieron la vida, lo que lo convierte en el desastre natural más mortífero en la historia de Estados Unidos. Los cuerpos de los fallecidos se acumulaban por todas partes, lo que obligó a las autoridades a tomar decisiones desesperadas. Al principio, intentaron enterrar a los muertos en fosas comunes, pero la cantidad de víctimas era tan abrumadora que pronto se quedaron sin espacio. Como última medida, comenzaron a quemar los cadáveres en enormes hogueras, un acto macabro pero necesario para evitar la propagación de enfermedades. Después de la tragedia, la reconstrucción de Galveston se convirtió en una prioridad, pero la ciudad nunca recuperó su antiguo esplendor. Uno de los proyectos más ambiciosos fue la construcción de un dique de contención de más de 5 metros de altura, diseñado para proteger la ciudad de futuras tormentas. Además, se elevó artificialmente el nivel de la isla en algunos sectores mediante la inyección de arena y escombros. Para ello, las casas y edificios que quedaron en pie fueron levantados sobre pilotes mientras el terreno debajo de ellos era rellenado. Fue un trabajo titánico, pero necesario para evitar que la historia se repitiera. Aunque estas medidas fueron efectivas en prevenir una catástrofe similar, el daño ya estaba hecho. Houston, que hasta entonces era una ciudad de menor importancia, comenzó a crecer rápidamente como el nuevo centro económico de Texas, eclipsando a Galveston. La ciudad portuaria nunca volvió a ser el punto neurálgico del comercio que había sido antes del huracán. El desastre de 1900 también dejó una lección fundamental: la importancia de los sistemas de predicción y alerta temprana. En aquella época, la meteorología era una ciencia en desarrollo, y la falta de comunicación efectiva con otras estaciones meteorológicas impidió que la población recibiera advertencias oportunas. En ese entonces, el Servicio Meteorológico de Estados Unidos había desestimado las advertencias de meteorólogos cubanos que alertaban sobre un posible huracán devastador. Como consecuencia de esta tragedia, se fortalecieron las redes de observación meteorológica en Estados Unidos y se implementaron mejores sistemas de prevención ante huracanes. Hoy en día, Galveston sigue en pie, pero su historia es un recordatorio de la furia incontrolable de la naturaleza y de la necesidad de estar siempre preparados ante lo impredecible. Huracán Mitch, 1998. Pasemos ahora a un huracán que cambió la historia en América Central. En 1998, el huracán Mitch arrasó con Honduras, Nicaragua y El Salvador, causando más de 11.000 muertes y dejando a miles de personas sin hogar. Este huracán, que alcanzó la categoría 5, fue una de las tormentas más fuertes en la región durante el siglo XX. A diferencia de los huracanes, que siguen un patrón de movimiento rápido, Mitch permaneció estacionario durante días, lo que resultó en lluvias torrenciales, que provocaron deslizamientos de tierra y devastadoras inundaciones. Pero lo que realmente hizo a Mitch un huracán brutal fue su impacto en las infraestructuras de los países afectados, muchas de las cuales no estaban preparadas para un desastre de esta magnitud. La magnitud de la destrucción fue tan grande que muchas áreas del país quedaron completamente aisladas, dificultando los esfuerzos de rescate. Mitch también dejó una huella profunda en la memoria colectiva de los países afectados, pues su violencia desbordó las capacidades de los gobiernos para responder rápidamente. Huracán Andrew, 1992. Avancemos a otro huracán que se quedó grabado en la historia, Huracán Andrew. En 1992, Andrew desató su furia en el sureste de Estados Unidos, causando una devastación extrema en Florida y Luisiana. Este huracán fue un recordatorio de cuán destructiva puede ser la naturaleza. Con vientos que superaron los 250 kilómetros por hora, Andrew no solo destruyó hogares, sino que también afectó la economía de toda una región. El huracán dejó daños que ascendieron a más de $25.000 millones, lo que lo convirtió en uno de los desastres naturales más costosos de su tiempo. Lo más impactante de Andrew fue la rapidez con la que se intensificó. Este huracán comenzó como una tormenta tropical relativamente pequeña y, en cuestión de días, se transformó en una fuerza devastadora de categoría 5.
Las lecciones aprendidas de Andrew fueron cruciales para mejorar la infraestructura y las medidas de seguridad contra huracanes en las décadas siguientes. Huracán Irma, 2017. Ahora hablemos de un huracán que fue tan potente que puso en alerta a todo el Caribe y Estados Unidos. Huracán Irma. En 2017, Irma tocó tierra como un monstruo de categoría 5, con vientos superiores a los 300 km por hora. Este huracán recorrió una vasta franja del Caribe, desde las islas más pequeñas hasta las costas de Florida. Irma, a diferencia de otros huracanes, no solo fue una tormenta de gran intensidad, sino que también tuvo un tamaño gigantesco, abarcando miles de kilómetros de costa. La devastación fue tan grande que muchos territorios tuvieron que enfrentar semanas de apagones y escasez de suministros. La isla de Barbuda fue completamente destruida, dejando a miles de personas sin hogar. Y, en algunas áreas, la restauración de los servicios básicos tomó meses. Huracán María, 2017. Y no podemos hablar de los huracanes más brutales sin mencionar a Huracán María. Este huracán de categoría 5, que también se desató en 2017, golpeó con una furia devastadora a Puerto Rico, dejando una huella profunda e imborrable en la isla. Los vientos de María, que superaron los 300 km por hora, arrasaron todo a su paso. Además, las lluvias torrenciales provocaron inundaciones masivas y deslizamientos de tierra, generando una destrucción casi total en muchas áreas. Sin embargo, lo más impresionante de María no fue solo la intensidad de los vientos, sino la manera en que desmanteló por completo las infraestructuras críticas de Puerto Rico. El sistema eléctrico de la isla colapsó de inmediato, dejando a millones de personas sin electricidad. Y se necesitaron meses, incluso años, para restaurar completamente los servicios básicos. Las redes de comunicación también fueron severamente afectadas, lo que dificultó aún más los esfuerzos de rescate y recuperación. Lo que realmente convirtió a María en un huracán tan brutal fue el impacto a largo plazo que dejó. El gobierno de Puerto Rico estimó que miles de personas perdieron la vida como resultado directo o indirecto del huracán. Sin embargo, muchos consideran que el número real de víctimas podría ser aún mayor, dado que los servicios médicos fueron prácticamente inexistentes en muchas zonas afectadas durante semanas. La tormenta no solo destruyó hogares y edificios, sino que dejó un rastro de desesperación y sufrimiento, especialmente en las áreas rurales y más aisladas, que fueron las más perjudicadas. El impacto económico fue igualmente devastador. Según algunas estimaciones, el costo total de los daños superó los $90,000 millones. Muchas empresas cerraron de manera definitiva, y miles de familias perdieron su fuente de ingresos, lo que sumó una crisis económica sin precedentes. Además, el huracán exacerbó problemas sociales preexistentes, como la pobreza y la desigualdad, y dejó a la isla con un legado de sufrimiento que aún persiste. Aunque se han hecho esfuerzos de recuperación, muchas áreas siguen luchando por volver a la normalidad. La respuesta del gobierno federal de Estados Unidos también fue objeto de críticas, ya que muchos residentes y líderes puertorriqueños señalaron que la ayuda fue insuficiente y llegó demasiado tarde. En medio de la tragedia, Puerto Rico se vio obligado a adaptarse y a mostrar una resiliencia extraordinaria ante la adversidad. La comunidad se unió en un esfuerzo titánico para reconstruir lo que la tormenta destruyó, pero el camino hacia la recuperación completa sigue siendo largo y desafiante. María no solo será recordada como un desastre natural, sino también como un hito que expuso la fragilidad de las infraestructuras y la vulnerabilidad de las islas frente a fenómenos climáticos extremos. Hoy, Puerto Rico sigue lidiando con las cicatrices de ese huracán, que dejó una marca indeleble en la memoria colectiva de su gente. Los huracanes que hemos explorado hoy son solo algunos ejemplos de la increíble fuerza de la naturaleza. Desde el huracán Katrina en 2005 hasta el devastador Huracán María en 2017. Hemos sido testigos de la capacidad que tienen estos fenómenos para cambiar ciudades, vidas y destinos. Pero la pregunta sigue siendo, ¿qué podemos hacer para enfrentar estas fuerzas implacables? La respuesta está en la preparación,
A lo largo de los años, los avances en la predicción y la infraestructura de prevención han mejorado significativamente. Sin embargo, el poder de un huracán nunca debe subestimarse. Ahora que has conocido estos huracanes brutales, ¿te atreverías a enfrentarte a uno de ellos? ¿Qué opinas sobre las lecciones que nos dejan estas catástrofes naturales? Déjame tus comentarios aquí abajo. ¿Conoces algún otro huracán que debería estar en esta lista? Si te ha sorprendido la magnitud de estos desastres, no olvides suscribirte al canal para más contenido sobre los eventos más impactantes de la historia. Y recuerda, la naturaleza es impredecible, pero nuestra preparación es la clave para reducir los riesgos.